Bienvenidos a la Escuela en Casa. En la clase de hoy vamos a ver la representación gráfica de las fracciones. En primer lugar vamos a ver cómo se representan las fracciones en la recta numérica. Luego vamos a ver cómo se representan las fracciones que tienen el denominador negativo. Y por último vamos a ver la relación que existe entre el conjunto de los números enteros, de los números naturales y de los números racionales. Y al final de todo, como siempre, vamos a ver ejercicios sobre este tema. Pues vamos entonces ya a ver cómo se representan las fracciones en una recta. Si sobre una recta, por ejemplo, esta recta, que le vamos a llamar recta R, se señala un punto fijo que le llamamos 0, que es el origen, como recordaréis del tema de la representación de los números enteros, pues vamos a representar sobre esta recta los números positivos a la derecha del origen y los números negativos a la izquierda del origen. Y aquí tenemos representados los números enteros, el -1, el -2, los negativos, los positivos, el 1, el 2, podríamos seguir por la recta con más números enteros. Bueno, pues vamos a ver entonces la representación de fracciones en la recta. Entonces, tenemos una recta que llamamos recta R, y en esa recta vamos a definir el origen, que es este punto de aquí, donde está el número 0, como recordaréis de la clase de la representación gráfica de los números enteros. Y entonces, a la derecha del origen, vamos a representar los números enteros positivos. Y a la izquierda del origen vamos a representar los números enteros negativos, el -1, el -2, el -3. Y entre un número entero y otro número entero hay siempre la misma distancia, que sería una unidad. Nosotros necesitamos representar primero los números enteros en la recta para saber después dónde están las fracciones. Por ejemplo, fijaos, si tenemos el número entero 2, sabéis que el número entero 2 lo podemos expresar en forma de fracción como 2 partido de 1. ¿Recordáis? Cualquier número entero A se puede expresar en forma de fracción, dejando el número en el numerador y poniendo al 1 como denominador. Entonces, si expresamos esto en una recta, vamos a dibujar una recta. Lo primero, siempre marcamos el origen para poder ubicar el resto de puntos al que llamamos 0. Este es el origen. Y después vamos colocando los números enteros. Aquí estaría el 1, más o menos aquí estaría el 2, por aquí estaría el -1, más o menos, por aquí estaría el -2. Recordad que las distancias entre uno y otro tienen que ser las mismas, porque son unidades. Entonces, en esta fracción, por ejemplo, 2 partido de 1, ¿esta fracción qué nos está diciendo? Pues nos está diciendo que la unidad la tenemos que dividir en una parte, es decir, coger la unidad entera y de esa parte tomar 2. Entonces sabemos que una unidad es siempre la distancia entre un número entero y otro. Esta distancia de aquí es una unidad. Del 1 al 2, esto es otra unidad. ¿Veis? Una unidad, otra unidad, otra unidad, otra unidad. Entonces, esta fracción, por ejemplo, nos dice que de una unidad, esa unidad la partimos o la dividimos en una sola parte, es decir, cogemos la unidad entera y tomamos 2 de esas partes. Esta es una de las partes y esta es otra parte. Entonces aquí estaría representado el número 2 partido de 1, que como veis se corresponde con el número entero 2. Si tenemos el número -2, también lo podemos expresar en forma de fracción, poniendo el -2 como numerador y un 1 como denominador. Y como esta fracción es negativa, porque como recordaréis del tema anterior, los signos del numerador y del denominador son diferentes, entonces esto tenemos que representarlo a la izquierda del 0. Una unidad, 2 unidades,
aquí estaría menos 2 partido de 1. Una unidad la dividimos en una sola parte, es decir, tomamos la unidad entera y tomamos dos partes hacia la izquierda. ¿Veis? Entonces aquí, en este punto, estaría representado el menos 2 partido de 1, que es lo mismo que el menos 2, porque están exactamente en el mismo punto en la recta. Esto va a ser importante porque antes de poder representar fracciones, tenemos que saber dónde están las unidades, y las unidades van a ser los números enteros. Vamos a ver algunos ejemplos para que lo entendáis mejor y vamos a empezar representando fracciones que tengan denominador 2. Entonces, las fracciones que tienen denominador 2, ¿qué nos están diciendo? Si tenemos la fracción 1/2, veis que 1/2 tiene denominador 2 y queremos representar esto en una recta, primero dibujamos la recta y marcamos el origen. Más o menos en el centro, este sería el origen, que es el número 0. Y ahora tenemos que marcar dónde están las unidades. Por ejemplo, aquí estaría el 1, aquí estaría el 2, aquí estaría el menos 1, aquí estaría el menos 2. ¿Qué nos dice la fracción 1/2? Nos dice que la unidad la tenemos que dividir en dos partes iguales y de esas partes tomamos una de ellas. Si recordáis la clase de los conceptos básicos de los números enteros, esto viene a decir que si esta es una unidad, esta unidad la tenemos que dividir en dos partes iguales. Y de esas dos partes iguales tomamos una de ellas. Y eso exactamente es lo que vamos a hacer en esta recta. Vemos, primero tenemos que mirar el signo que tiene la fracción, porque el signo nos va a decir si tenemos que representarla a la derecha del 0 o a la izquierda del 0. A la derecha van los positivos, a la izquierda van los negativos. 1/2 es una fracción positiva porque sus dos términos tienen el mismo signo. Entonces sabemos que va a la derecha del 0. Y después tenemos que ver las unidades. A la derecha del 0 van las unidades positivas. Entonces aquí tenemos una unidad. Esta unidad es lo mismo que esto, ¿veis? Entonces, esta unidad la dividimos en dos partes iguales, la partimos por aquí, ¿veis? Y esta unidad nos queda ya dividida en una parte, dos partes, que son iguales. Y de esas dos partes, nosotros vamos a escoger solamente una, es decir, esta parte. Entonces aquí estaría representado 1/2, ¿veis? La unidad la dividimos en dos partes iguales y tomamos una de ellas, y siempre en orden. Empezamos en el 0 y a partir del 0 vamos cogiendo las partes que necesitemos. En este caso, una parte de 2, que dividimos la unidad. Si quisiéramos representar 2/2, pues sería exactamente igual. 2/2 nos viene a decir que de una unidad la tenemos que dividir en dos partes iguales. Si esta es la unidad, por ejemplo, la tarta, la dividimos en dos partes iguales. ¿Y cuántas cogemos? Dos partes, esta y esta. Es decir, cogemos la unidad entera y tenemos una unidad. Entonces, lo mismo, una unidad la dividimos en dos partes iguales. ¿Y cuántas de esas partes tomamos? Pues dos partes, una, dos. Bueno, pues aquí está el 2/2. Vamos a ver ahora cómo representaríamos la fracción 3/2, que es una fracción positiva porque tiene los dos términos con el mismo signo, entonces siempre iría a la derecha del 0. Entonces, para expresar 3/2 gráficamente, pues si aquí tenemos una unidad, esta fracción nos dice que cada unidad la tenemos que dividir en dos partes iguales. Y tenemos que coger tres partes de esas. Y una unidad en este caso no va a ser suficiente. Entonces necesitamos otra unidad como esta. Y volvemos a hacer lo mismo, dividirla en dos partes iguales. Los denominadores nos indican las partes iguales en las que dividimos cada unidad. Bueno, pues como tenemos que tomar tres de esas partes, pues una, dos
y 3, es decir, es una unidad y media. Esto, si lo ponemos en la gráfica, vemos que tenemos que dividir las unidades en dos partes iguales. Aquí ya tenemos la primera unidad dividida en dos partes iguales y lo que hacemos es dividir la segunda también, porque sabemos que una unidad no va a ser suficiente. ¿Y dónde representamos la fracción 3 medios? Pues partiendo del 0 hacia la derecha, porque es una fracción positiva, aquí tenemos una parte, dos partes, tres partes. Pues aquí estaría el 3 medios, en este punto de la recta. Si quisiésemos representar una fracción negativa, por ejemplo, menos un medio, pues sería exactamente igual, pero tenemos que tener en cuenta que lo vamos a representar a la izquierda del número 0, a la izquierda del origen, porque es una fracción negativa. ¿Veis? El numerador y el denominador tienen diferente signo y por eso es una fracción negativa. Entonces, como siempre, vamos a ver un medio sin tener en cuenta el signo para hacer el dibujo. Dividimos la unidad en dos partes y de esas dos partes tomamos una. Y es lo que vamos a hacer en la recta. Tenemos la unidad, recordad que siempre empezamos a contar desde el 0, siempre. La unidad hacia la izquierda, la primera unidad, la dividimos en dos partes y solamente tomamos la primera de esas partes. Bueno, pues en este punto es donde representamos menos un medio. Para representar menos 3 medios, pues exactamente igual. Necesitamos dividir la unidad en dos partes iguales, que es lo que nos dice el denominador, y tomar 3. Como aquí solamente hay 2, necesitamos otra unidad. Y la dividimos también en dos partes iguales. Y de esas dos partes tomamos 3. La primera, la segunda y la tercera. Entonces, para representar esta fracción, partimos del 0 y recordad que las unidades es donde encontramos los números enteros. De un número entero a otro, eso es una unidad. ¿Veis? Del 0 al 1, esto es una unidad. Del 1 al 2, esto es otra unidad. Y hacia la izquierda es lo mismo. Del 0 al menos 1, esta es una unidad. Del menos 1 al menos 2 es la siguiente unidad. Como esta fracción nos indica que tenemos que dividir cada unidad en dos partes y tomar 3 partes en total, pues lo que hacemos es dividir las unidades en dos partes iguales. Esta unidad la dividimos en dos partes iguales, esta unidad la dividimos en dos partes iguales, ¿veis? La primera unidad nos queda dividida en dos partes, la segunda unidad nos queda dividida en dos partes iguales. Y entonces a partir del 0 vamos a tomar 3 de esas partes, 1, 2 y 3. Aquí está representado el menos 3 medios. ¿Veis? Porque este número, esta fracción, es negativa, entonces tiene que ir a la izquierda del 0. Y recordad que siempre vamos a ir contando partes a partir del origen, a partir del 0, no desde otro número, sino que siempre desde el 0. Entonces aquí veis en la recta representadas algunas de las fracciones que tienen denominador 2. En el 0 estaría 0 partido de 2, 0 medios, porque de una unidad la dividimos entre 2 y no cogemos ninguna, cogemos 0. Entonces este sería el punto, este de aquí, que representaría 0 medios. Un medio, como vimos anteriormente, lo representaríamos aquí, porque es una fracción positiva y tomamos la mitad de una unidad entera. Entonces aquí, un medio. Aquí estaría 2 medios, aquí estaría 3 medios, ¿veis? Un medio, 2 medios, 3 medios. Aquí estaría 4 medios. Y con las fracciones negativas haríamos lo mismo. Menos un medio sería el primer medio hacia la izquierda, menos 2 medios, menos 3 medios, menos 4 medios, y así todas las fracciones que tienen de denominador 2 se representarían de esta manera. Si en vez de dividir la unidad en dos
partes la dividimos en 3, es decir, si utilizamos o si queremos representar fracciones de denominador 3, tendríamos que hacer lo mismo, pero tendríamos que dividir cada unidad en 3 partes iguales. ¿Veis? Del 0 al 1, esto es una unidad positiva, y esta unidad la estamos dividiendo en 3 partes iguales, 1, 2 y 3. La siguiente unidad la dividimos también en 3 partes iguales, 1, 2 y 3. Y a la izquierda del 0 también hacemos lo mismo, dividimos cada unidad en 3 partes iguales. Entonces, 0 tercios siempre está en el 0, este es el punto 0 tercios, porque no estamos tomando ninguna parte, estamos tomando 0 partes. 1 tercio estaría aquí, porque solamente tendríamos que tomar la primera parte de la unidad. Para representar 2 tercios nos iríamos a 2 partes contando desde el 0 de esa unidad. Una parte, 2 partes, ¿veis? Y aquí estaría 2 tercios. 3 tercios, que sería la unidad, dividimos la unidad en 3 partes iguales y ¿cuántas partes tenemos que tomar? Pues tenemos que tomar 3 partes, es decir, la unidad entera. Una parte, 2 partes, 3 partes. Aquí estaría 3 tercios. 4 tercios, lo mismo, tenemos que coger 4 partes de 3. Entonces, como la unidad se divide en 3 partes y necesitamos 4, pues ya tenemos que coger una parte más de la siguiente unidad. ¿Veis? Y fijaros bien en los signos, porque es muy importante representar las fracciones correctamente. O están a la derecha del 0 o están a la izquierda del 0. Y eso va a depender del signo que tengan las fracciones. Por ejemplo, menos 2 tercios, pues estaría aquí, porque tenemos que dividir la unidad en 3 partes iguales y a partir del 0 ir contando hacia la izquierda. 1, 2, menos 2 tercios. Si continuamos representando fracciones con diferentes denominadores, por ejemplo con denominador 4, que significaría que la unidad la tendríamos que dividir en 4 partes iguales, o de denominador 5, que significaría que la unidad la tenemos que dividir en 5 partes iguales, y así con todos los números, pues observamos que a veces nos encontramos fracciones equivalentes y todas esas fracciones quedan representadas en el mismo punto. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, vemos que aquí tenemos representada la fracción 1 tercio, porque si esta es la unidad y la dividimos en 3 partes iguales, aquí estaría una parte, aquí estaría la otra parte, ¿veis? Esta unidad, que es del 0 al 1, la dividimos en 3 partes iguales y tomamos solamente una parte. Entonces aquí estaría representada la fracción 1 tercio. Pero si esta misma unidad la dividimos en 6 partes iguales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿veis? Y de esas 6 partes nosotros tomamos 2, pues al final vamos a caer en el mismo punto que 2 sextos. Dividimos la unidad en 6 partes iguales y tomamos 2 de esas partes. Fijaros, 1 tercio lo representaríamos así. Tomamos una unidad, la dividimos en 3 partes iguales y de esas 3 partes tomamos una, esta. Y si tenemos 2 sextos, la misma unidad la dividimos en 6 partes iguales, porque el denominador nos indica que la tenemos que dividir en 6 partes iguales y tomamos 2, esta y esta. Y veis que al final estamos tomando la misma parte de la unidad. Si lo dividimos en 3 partes, tomamos una, si lo dividimos en 6 partes, tomamos 2, pero son equivalentes, ¿veis? Valen lo mismo, estamos cogiendo la misma porción en los dos casos. Esto ocurre porque 1 tercio y 2 sextos son equivalentes, fijaos bien. 1 tercio, si lo multiplicamos en el numerador y en el denominador por 2, nos quedan 2 sextos, y entonces 1 tercio es equivalente a 2 sextos. El ser equivalente dos fracciones quiere decir esto, que expresan la misma parte de la unidad. Y por eso, estas dos fracciones van a estar representadas en el mismo punto.
porque estas dos fracciones son equivalentes. Eso quiere decir que están expresando lo mismo, estamos tomando la misma porción. Lo único que cambia es el número de partes en que dividimos la unidad. Entonces vemos que en cada punto de la recta, por ejemplo en este punto, van a estar todas las fracciones equivalentes, es decir, va a haber un número racional completo. En este punto de la recta hay también fracciones equivalentes. Aquí podemos representar todas estas fracciones. Podemos representar 2/3, 4/6, 6/9, todas ellas son equivalentes entre sí, valen lo mismo. Por eso se representan en el mismo punto de la recta. Entonces, aquí lo que podemos observar es que cada número racional viene representado por un solo punto en la recta. Este número racional, por ejemplo, está representado por este punto de la recta. Es decir, todas estas fracciones y las que sean equivalentes a estas fracciones, todas van a estar representados por el mismo punto. Vamos a ver ahora cómo se representan las fracciones que tienen el denominador negativo. Nosotros ya sabemos que para cada fracción de denominador negativo existe una fracción equivalente con el denominador positivo. Esto es muy importante que lo recordéis, porque nosotros para poder representar una fracción en una recta vamos a necesitar que los denominadores sean positivos para saber dónde ubicarlas. Entonces, para los que no lo recordéis, si tenemos una fracción de denominador negativo y queremos transformarla en otra fracción equivalente pero con denominador positivo, solamente tenemos que multiplicar el numerador y el denominador de esa fracción por -1 y ya nos quedaría, en este caso, 1 partido de -2. Si hacemos esta operación, nos quedaría -1/2. Siguen siendo fracciones negativas las dos, porque son equivalentes, claro está, pero ahora el denominador es positivo. Y esto ya sabemos cómo se puede representar, como hemos visto anteriormente. Lo mismo si tenemos -2 partido de -3, por ejemplo, pues lo mismo, convertimos esta fracción en una fracción de denominador positivo, calculando una fracción equivalente. Y esto lo podemos hacer con cualquier fracción. Por esta razón que acabamos de ver, las fracciones de denominador negativo están representadas en la recta numérica por el mismo punto que sus equivalentes de denominador positivo. Entonces vamos a ver qué significa todo esto. Si nosotros queremos representar la fracción, por ejemplo, -1 partido de -3, para poder representar esta fracción nos fijamos en el denominador que es negativo. Entonces tenemos que transformar esta fracción en una equivalente pero con denominador positivo. Para ello multiplicamos el numerador y el denominador por -1. Si hacemos las cuentas, esto nos da 1/3. Entonces sabemos que -1 partido de -3 está en el mismo punto de la recta que 1/3. Entonces, si esta es la unidad y esta unidad la dividimos en 3 partes iguales, aquí estaría la primera parte, aquí estaría la segunda parte, ¿veis? Esta unidad la dividimos en 3 partes iguales, de esas partes nos quedamos con la primera, es decir, con esta. Aquí estaría representado el punto 1/3, pero también está representado el punto -1 partido de -3, porque estas dos fracciones son equivalentes. Lo mismo nos pasaría si queremos representar -1 partido de -2. Tendríamos que mirar cuál es su equivalente con denominador positivo y mirar dónde está. Y donde esté su equivalente, está ella. Porque como recordaréis, el mismo punto representa un número racional, es decir, representa a una fracción y a todas sus equivalentes. Y esto funciona para cualquier fracción. Por ejemplo, para 1 partido de 1, para 2/2, para 3/3, como son fracciones equivalentes, se representan en el mismo punto, que es el 1, pero también sus equivalentes de denominador negativo siempre van a caer en el mismo punto. Y lo mismo pasaría con las fracciones negativas. Si tenemos 1 partido de -3, para ver dónde representamos esta fracción, pues tendríamos que convertir esta fracción en otra fracción equivalente de denominador positivo y ver dónde cae. Y donde caiga la de denominador positivo,
cae su equivalente de denominador negativo, porque al ser fracciones equivalentes están representadas todas ellas en el mismo punto. Vamos a ver ahora una pequeña nota relativa a los conjuntos n, z y q, que, como recordaréis, el conjunto n es el conjunto de los números naturales, que son los números que utilizamos para contar, el 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. El conjunto z es el conjunto de los números enteros, es decir, el conjunto de los números que son positivos, negativos y también el 0. Y el conjunto q es el conjunto de los números racionales, el conjunto de las fracciones. Entonces sabemos que los números naturales, los números que están incluidos en n, se pueden identificar con los números enteros positivos. Es decir, el 1 es lo mismo que el más 1, el 2 es lo mismo que el más 2, el 3 es lo mismo que el más 3. Los números naturales se identifican con los enteros positivos. Esto significa que el conjunto de los números naturales es un subconjunto del conjunto de los números enteros. ¿Por qué? Por ejemplo, el número más 5, que es lo mismo que el número natural 5, lo podemos incluir en el conjunto de los números naturales, 5 estaría aquí, pero también en el conjunto de los números enteros, porque 5 y más 5 es lo mismo, es el mismo número. Los negativos no. Los negativos son números enteros, pero no son números naturales. Entonces, nos quedamos con que los números naturales están incluidos en el conjunto de los números enteros. Y como los números enteros también se pueden identificar con los números racionales de denominador 1, como recordáis, cualquier número entero es igual a ese número entero como numerador partido del 1. Entonces, el conjunto de los números enteros es un subconjunto de los números racionales. Aquí tenemos ya todos los conjuntos. Aquí tenemos el conjunto de los números racionales, donde están todas las fracciones. Aquí está el conjunto de los números enteros, donde están todos los números enteros, y aquí dentro de los números enteros encontramos los números naturales. Dentro del conjunto de los números racionales, por ejemplo, escogemos la fracción 5 partido de 1, que a su vez es el número entero más 5, que a su vez es el número natural 5. Si en vez del 5 utilizamos el menos 5, pues el menos 5 formaría parte del conjunto de los números enteros y también de los números racionales, porque podemos expresar menos 5 como menos 5 partido de 1, pero no estaría incluido dentro de los números naturales, porque menos 5 no es un número natural, ya que tiene signo negativo.